En el libro de Génesis, capítulo 22, es el primer libro de la Biblia, no se me vaya para el fondo. Libro de Génesis, capítulo 22. Verso 2 dice, vamos a leer desde el principio. Y aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Vete de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y allí vemos a Abraham que fue, y Dios le dice, toma tu hijo, ¿qué? Tu único hijo. Ya Dios estaba haciendo referencia de el único hijo. Dios le había prometido a Abraham un hijo, y Dios le estaba pidiendo que él sacrificara ahora a ese hijo. Porque Dios así se lo había pedido. Y podemos ver después en el verso 13, usted conoce la historia que cuando Abraham lo va a matar, Dios le dice que no. En el verso 13 entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. En el momento que Abraham iba a sacrificar, Dios le dice que no, y él ve allí un sustituto para su hijo. Para que su hijo pudiera vivir, Dios le proveyó un sustituto en lugar de su hijo. Entonces Abraham dice, y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Proveer es ver más allá, escuchaba hoy. Y Dios siempre, hermano, ve más allá sobre nuestras vidas. Dios no vive el día a día como nosotros, que abrimos nuestros ojos y ¿qué pasará hoy? Usted no lo sabe, yo no lo sé, pero Dios sabe todas las cosas. Dios ya conoce lo que va a pasar hoy, mañana, traspasado y hasta que estemos de pie en esta tierra o hasta que Él venga a buscarnos. Y allí estaba ese sustituto en lugar de su hijo. Y Abraham estaba donde hoy sería Irak. Y Abraham, usted recuerda que era un hombre nómada que iba de allá para acá cuando Dios lo llama, cuando Dios lo escoge. Y Dios dice, ¿qué iba a hacer con él? Iba a hacer de él ¿qué? ¿Una qué? Una nación grande, que no se iba a poder contar como la arena del mar. Dice que 500 años después de la muerte de Abraham, a través de Isaac, su hijo, se constituyó la nación de Israel. Amén. A través de ese hijo que iba a matar y que Dios salvó, se constituyó allí la gran nación de Israel. Después de los 500 años de la muerte de Abraham y 1500 años de la muerte antes de Cristo, ese pueblo terminó siendo esclavo en Egipto. ¿Usted recuerda por qué fue eso? Porque el bisnieto de Abraham, José, fue vendido como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. Y cuando vino un gran hambre en toda la tierra, ¿quién estaba viviendo bien en esa época? José, que era segundo en el reino. Y en Génesis 45 y 46 usted puede ver allí que toda la familia siguió a José, y por eso allí terminó la familia de Abraham como esclavos en Egipto. Y allí usted conoce la historia de las 9 plagas que vino en Egipto. ¿Recuerda eso? Las moscas, la rana, el agua convertida en sangre, todas esas cosas.
hasta que vino la 10ª. ¿Cuál fue la 10ª? Y tenemos que leer, yo estudiando, me di cuenta, no soy un erudito tampoco en la materia, pero estudiando, mirando lo que decía allí la palabra de Dios en Éxodo 12, si quiere lo busca, si no yo se lo leo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré. ¿Vio que dice? ¿Quién estaba hablando acá? Yo pasaré. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y nosotros decimos que la sangre fue señal para el ángel, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero la Biblia dice otra cosa. La sangre os será. ¿A quién le estaba hablando? Os será por señal. La sangre era una señal que Dios le quería transmitir al pueblo de Dios. El ángel le iba a ver, pero Dios quería dejar esa sangre como una señal. ¿Qué es una señal? Es un aviso. Y Dios recalca, y esa sangre os será por señal. Amén. ¿Usted está leyendo la Biblia? Ve que no estoy inventando. La sangre, en el versículo 13, capítulo 12 de Éxodo, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Amén, hermano. Era la señal que Dios tenía para mostrarle a sus hijos que Él iba a hacer allí un sacrificio. Y acá lo que yo quiero resaltar, ¿qué es para usted algo perpetuo? ¿Cuándo termina? Nunca termina. ¿Y qué es para usted algo solemne? ¿Qué es algo solemne? Es importante, es sagrado. Entonces en el versículo 14 está hablando acerca de la Pascua. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. O sea que la Pascua no es un huevo de chocolate. El huevo es un rito pagano que significaba la fertilidad. Antiguamente de los romanos se regalaban huevos de gallina y celebraban lo del conejo porque era mucha fertilidad y eso era consagrado a la diosa de la fertilidad. Y usted está diciendo felices Pascua con algo que estaba dedicado a una diosa. ¿Me entiende? Para Dios la Pascua es solemne y es perpetua. Y el diablo es muy inteligente. Sí, pero viste que los niños... No, los niños nada. Dios es más importante. Este huevo no tiene nada que ver, hijo mío, con lo que nosotros creemos, pero es muy rico el huevo. ¿Querés comer un huevo? Comételo. Pero no tiene nada que ver con la Pascua. Y si es comercial y tiene que venderlo, diga, vendo huevo de chocolate. Y ya si le va a preguntar, ¿por qué chocolate y Pascua no? Usted ya le predica al Señor. ¿Qué quiere decir la Pascua? Que no es un huevo. Amén, hermano. El diablo siempre ha tratado de rebajar lo que es santo y solemne para Dios. Usted sabe las fechas tradicionales como él ha tratado siempre de distraer. Yo le decía a mi hija, a ver que mañana todo el mundo es feliz Pascua, alguno va a meter un huevo por medio, que no tiene nada que ver. Lo que Dios hizo, que fue pasar por alto, la Pascua es pasar por alto. Para Dios es solemne hasta el día de hoy, porque es perpetuo. Amén, hermano. Amén. Amén. Usted toma conocimiento de esto. Usted delante de Dios tiene conocimiento que nada tiene que ver un huevo de chocolate con la Pascua cristiana.
si usted no quiere ofender a Dios. Amén, hermano. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y aquí, otra cosa que aconteció, que comenzó el calendario hebreo, que tiene mucho que ver, el calendario judío, con lo que nosotros estamos viviendo hoy. Recuerda que Isaac iba a ser sacrificado en el monte ¿cuál? Moría. ¿Recuerda eso? Isaac fue enviado a ser sacrificado al monte Moría. ¿Recuerda eso? Allí fue donde Dios le dijo: Abraham, sacrifica a tu hijo. Y en el capítulo 12, el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y le dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, y os será el primero de los meses del año. Ahí comenzó el calendario. Dios dijo: bueno, de acá en adelante. Amén, hermano. Porque vamos a ver cómo Dios desde hace miles de años viene encadenando una cosa con la otra para que usted no se sienta desprotegido. No fue que Dios se acordó y bueno, voy a enviar a Jesús a ver. No, Dios siempre estuvo presente en nuestras vidas. Dios también nos amó siempre. Amén, hermano. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La bendita Trinidad. El ser cristiano, hermano, es un privilegio. El ser cristiano no es un peso, no es una carga, no es una desgracia, es una bendición ser hijo de Dios, haber sido comprado con la sangre del Cordero, tener a quien orar, a quien clamar, tener fe y creer que Él le va a proveer, que Él ve más adelante. ¿Por qué me preocupo si Él ve más adelante? Me cuesta creer que Él ve más adelante, por eso yo me preocupo y me afano y no hago lo que tengo que hacer. Amén. Y allí vemos entonces cómo el Señor, por el sacrificio de un cordero y por su sangre, el pueblo de Dios fue liberado. El pueblo de Dios salió de la esclavitud. El pueblo de Dios salió allí de delante de la presencia de Faraón, porque el Señor celebró y conmemoró y puso allí la Pascua para que recuerden el sacrificio a través de la sangre, trae el perdón y liberación. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos aludiendo al sacrificio de Cristo, a lo que hizo Abraham y a lo que el Señor mandó a través de ese cordero. En Juan 1:29, cuando Juan ve venir a Jesús, ve que viene caminando a Jesús, Juan dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, no que va a quitar, que quita el pecado del mundo. Amén, hermano. ¿Usted cree eso? No hay otro. El otro día fui a visitar a un cuñado mío que estaba internado y al lado de él había un hombre de otra denominación. Y él me decía: nosotros nos regimos por apóstoles, no pastores que se hacen apóstoles. Tenemos apóstoles y el apóstol perdona pecado. Digo, bueno, no me puedo callar la boca, discúlpeme. Tenemos un problema teológico. El único que perdona pecados es Jesucristo. Y le voy a decir más, hay un título que lo va a llevar derecho al cielo así automáticamente. ¿Cuál? Hijo de Dios. Me quedó mirando. Le voy a decir más, porque él me nombraba la escritura. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén, hermano. ¿Cuánta gente que está errada, hermano? ¿Cuánta gente que piensa que está en la verdad y está errada?
Cuando Juan ve venir a Jesús, ahí viene el Cordero de Dios. Y muchos no entendieron, Cordero de Dios, ¿por qué? Porque él iba a ser sacrificado. Amén. Porque él iba a ser condenado por nosotros. Y aquí vamos a poner, enhebrar el calendario en Juan 18. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer ¿qué? ¿La qué? La Pascua. Por eso la Pascua judía y la Pascua cristiana, ya Dios tenía todo alineado. ¿Entienden? Por eso muchas veces la semana para los inconversos, Semana Santa, Semana de Turismo, se va corriendo porque el calendario judío también tiene unas correcciones y se va corriendo. ¿Eso fue una casualidad? ¿O qué casualidad que Cristo viene a ser el símbolo de lo que Dios ya había hecho en Egipto y lo que Dios había comenzado con Abraham en el monte Moriah? Quiero que me acompaña Primera de Crónicas. Teníamos acá, yo me desmarcó, espera un poquitito. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1. ¿Dónde iba a ser sacrificado el hijo de Abraham? En el monte Moriah, que era un lugar desierto, desértico, abandonado. Allí no había nada. Segunda de Crónicas 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Otra casualidad. Ahí se hizo Jerusalén, donde 1000 años atrás iba a ser sacrificado Isaac. El mismo lugar. ¿Dios estaba pensando o no en nosotros? ¿Dios estaba hablando o no estaba hablando? Y no le estoy diciendo algo, está en la Biblia. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, el lugar que David había preparado en la era de Omán el Jebuseo. ¿Qué le parece? El mismo lugar. El mismo lugar. Y mire, para reafirmar allí en el 18 de Juan 39, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte un preso en la Pascua. ¿Entiende, hermano? El significado, la importancia, lo solemne que es la Pascua para Dios. La importancia que Dios le da, que Dios trazó una línea desde Abraham, que fue el que él llamó para ser la nación de Israel. Él trazó una línea, la cual sigue hasta el día de hoy. Amén. Por eso la importancia de que usted tenga conocimiento que es la Pascua. Lo que significa la Pascua para un cristiano. Y así en Jerusalén, en la Pascua, Jesús fue arrestado y fue crucificado donde estaba el monte Moriah. ¿Qué le parece? ¿Cuántas casualidades a través de miles de años? Lo que el Señor tenía preparado para usted y para mí. Amén, hermano.
Y tenemos, cuando Jesús está en Getsemaní orando, yo le quería hacer la reseña para que usted tenga conocimiento de lo que es la Pascua, lo que significa para Dios. Que tengamos, que la iglesia comience, esta iglesia por lo menos comience a tener temor y reverencia a la presencia de Dios. Comienza a tener temor y reverencia cuando está delante de su Dios. Si la iglesia se convirtiera en un club de personas con buena costumbre, preferiría irme y cerrarlo. Que pueda haber una iglesia temerosa de Dios. Una iglesia que conozca la presencia de Dios. Una iglesia que respete y venere a Dios por lo que Dios es. Por lo que Dios nos dio. Por lo que Él hizo por nuestras vidas. Porque si hermano usted es algo, es por la gracia de Dios. Usted no es nadie sin la gracia de Dios. Usted no es nadie sin la misericordia de Dios. Usted no es nadie si Dios no se digna a mirar su vida y su familia. Y encontramos a Jesús allí orando en el Getsemaní. Fue lo que compartí con los hermanos ayer. Y Jesús estaba allí, dice, clamando: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué piensa usted que estaba pidiendo Jesús ahí? Muchos piensan que Jesús no quería morir. No, Jesús vino a morir. Él vino a dar su vida por nosotros. Jesús lo que estaba pidiendo era no pasar por algo que Él nunca había pasado. Recuerda que Jesús era humano, tuvo hambre, ¿verdad? ¿O no? ¿Tuvo sed? ¿Lloró? Si a usted le dicen, va al doctor, mire, una semana le queda. Una semana. No hay vuelta de hoja. Le queda una... ¿Usted qué hace? Se desespera, se lamenta lo que no dice. No sé, un montón de... Jesús, ¿sabe qué? Se preocupó de los demás. ¿Se acuerda que limpió el templo? Estuvo con los amigos, María, Lázaro, enseñó por paz. Esa semana Jesús fue cuando estuvo más activo. Se olvidó de Él. Y pensó en los demás. Jesús era humano. Y sabía lo que le esperaba. Y Él no estaba pidiendo no pasar por la muerte. Porque para eso vino. Él le estaba diciendo: Padre, si pudiera haber algo que yo pudiera hacer, que yo no pasara por lo que Él sabía que iba a pasar. Que Él nunca había pasado. Ni como Dios, ni como hombre. ¿Qué puede ser? Sentir el pecado. Separarse del Padre. Él nunca se había separado de su Padre. Si usted lee Génesis, dice: hagamos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y llegó un momento que cuando Jesús carga con el pecado de todos nosotros, Él clama: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando cayó todos los pecados de Jesús, los míos y los tuyos, sobre Jesús. Dios, por ser santo, 3 veces santo, y como juez, no pudo ver el pecado y dio vuelta la espalda a Jesús. Y ahí Jesús se sintió abandonado. Por eso Jesús, hermano, pasó por todas las instancias que tú pasas. No hay nada que tú pases que Jesús no lo haya pasado. Experimentó el abandono del Padre. Y en una parte leemos que cuando Él tuvo sed, le dieron vinagre y Él. Dice que Él probó y ¿qué hizo? No la tomó. Quiero ver si encuentro el capítulo para no
Usted me está mirando como que, creo que era Mateo 27, si no me equivoco, donde a Jesús le dan a beber y Jesús no quiere. Jesús no quiere tomar allí el vinagre y la hiel. ¿Sabe por qué? Porque dice que la hiel tenía un efecto como si fuera, para que usted me entienda, un tipo de droga. Y él podría no experimentar tanto dolor. 27:48. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, al empapado de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, pero los otros decían, no, creo que hay otro, que dice que él no la bebió. Lo tengo en la otra hoja que tenía ayer, pero no me acuerdo el versículo. Pero es así, le dieron a beber y él no quiso tomar. La tengo acá. En Mateo 27:46 usted va a encontrar, me gusta encontrarlo porque si usted lo ve, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acá es cuando Jesús sufre la separación del Padre, por usted y por mí. Yo tuve la bendición de tener siempre a mi papá conmigo hasta que Dios se lo llevó. Nunca experimenté estar separado de mi papá. Pero sé que otros han sufrido mucho a tener que separarse de su padre. Biológico estoy hablando. Pero Jesús sufrió la separación que nunca había sufrido o experimentado, que era separarse del Padre. Fue el momento cuando Dios allí le dio vuelta a la espalda. Pero quiero leer otro versículo para que usted no diga, la verdad que Dios se le fue la mano. Quiero ir a Hebreos 5. 5:7. Y Cristo, en los días de su vida terrena, como humano, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Está hablando del Getsemaní, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué le parece? Era hijo de Dios, y uno con su papá, yo con papá era viejo, venía. Dice acá que Jesús clamó y fue oído por su temor, ¿qué? Temor reverente. Hijo de Dios con temor reverente hacia Dios. ¿Qué le parece, hermano? ¿Habrá que estar reverente delante de Dios? ¿Usted qué piensa? Más cuando estamos en su casa, que venimos a adorarle, que venimos a darle lo máximo de nuestra vida. Jesús, siendo su hijo y estando en un momento de aflicción, con temor reverente se presentaba delante del Padre. Y él fue ayudado por el Padre. O sea que el Señor lo sostuvo, Dios. No le hizo pasar, sino que lo ayudó. En Juan 19:30, 27:34 vamos a leer, que está hablando acerca del vinagre. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, justamente porque el vinagre y la hiel hacían como un efecto de droga y él iba a quedar como atontado. Él quería hacerlo todo consciente. Él hizo todo consciente. No fue obligado, fue por amor. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos eso, hermano? Lo despreciamos. ¿Cuántas veces olvidamos lo que Cristo hizo? Dios, yo cuando estaba estudiando esto, hermano, el otro día me sentía, Señor, la verdad que en San Juan 19:30,
cuando Jesús tomó el vinagre sin la hiel, dijo, consumado es. Terminé mi obra. Terminé lo que yo vine a hacer. Yo vine a este mundo a morir, a salvar al mundo a través de la sangre, a través de mi vida, para que el mundo fuera libre del pecado y de la maldad. Amén. Y en Mateo 27, lo quiero llevar porque yo quiero que usted vea lo que me gusta. A mí me gusta que siempre me muestren, me gusta que me impongan nada. 27, 50 y 51. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó lo último que le quedaba, que era su espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa, hermano, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo? ¿Quién estaba del otro lado del templo? ¿Quién podría entrar? ¿Quién podía entrar en el templo que hay un velo? Al lugar santísimo. ¿Quién entraba? El sacerdote. Recuerda, siempre te cuento, con campanita, atado en una cuerda, por si se había mandado alguna macana y no la había arreglado, moría. Solamente él podía entrar una vez al año. Pero cuando Cristo murió, el velo se rajó. ¿Qué quiere decir eso? Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermano. Acerquémonos pues confiadamente para alcanzar gracia para el oportuno socorro. No hay cura, no hay nadie, solamente usted y Dios. Amén, hermano. ¿Usted qué le parece? ¿Dios fue fiel? ¿Dios obró con lealtad? Yo, hermano, estoy bien seguro de lo que creo. Estoy bien centrado en lo que es ser un cristiano. Me preocupa cuando en la iglesia no pasa lo mismo. Cuando los hermanos no calibran. No digo que soy perfecto y mejor que ustedes. Soy consciente. ¿Qué podría, hermano, qué podría nosotros impedirnos congregarnos? ¿Qué usted puede refutar ante esto? ¿Qué razón de peso usted puede exponer para no congregarse? Ante aquel que se separó de su padre, que desde la eternidad nunca había pasado y lo hizo por usted. ¿Qué encontramos para no ser fiel a Dios? ¿Qué razón podemos encontrar para no dar lo mejor de nosotros al Señor? ¿Qué puede ser mejor que el sacrificio de Cristo? ¿Qué no va a ser mejor persona y mejor cristiano que estar en las manos de Dios? ¿Qué va a ser mejor que invertir en la obra de Dios? Invertir nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro dinero en la obra de Dios. ¿Por qué hablo de todo, hermano? Yo no puedo ser hipócrita y decirle, está bien, si no puede no venga. No, hermano, tenemos que venir. Amén. Hemos tenido nosotros razones sobradas para no venir, humanas, humanitarias, pero hemos venido porque lo que yo me pueda pasar a mí o a mi esposa, a todo lo que Cristo padeció es basura. Creo que usted anhela, como yo, una iglesia que crezca, ¿verdad? Amén. Usted anhela una iglesia que tenga poder espiritual. Iglesia que tenga poder para transformar personas. No queremos ver más gente drogadicta, prostituyéndose,
en la basura. No queremos ver eso. Pero con mirarlo y lamentarnos no alcanza. Hay que poner nuestras vidas en las manos de aquel que quiere sacar a las personas de ahí. Mejor que usted y que yo. Él está más preocupado que usted y que yo, hermano. Y más se preocupa cuando la iglesia hace caso omiso de todo eso. Y no reconoce que necesita de Dios. Yo necesito de Dios, hermano. ¿Usted piensa que no? Me vuelvo a decir, soy un ser humano como usted. No sé su situación, pero incline su rostro en esta tarde. Y dejemos que el Espíritu Santo en esta tarde, hermano, pueda tocar tu vida. Yo voy a decir más, si el Espíritu Santo no te toca, si tú tienes un corazón dividido entre Dios y las cosas del mundo, es muy difícil. Escuchaba un pastor que decía que cuando Dios le pidió a Isaac, a Abraham, le estaba pidiendo lo más importante, que lo sacrificara. ¿Qué es lo más importante para ti? La parte de Dios te está diciendo, sacrifica eso. ¿Tienes sueños? ¿Tienes deseos? Está bien. Pero hay algo que está impidiendo que tú alcances eso. Hay algo que está entre tú, yo, tus sueños y tus deseos. Espíritu Santo, tú sabes el deseo de mi corazón que tú puedas tocar en esta tarde. Es tu iglesia, Señor.